Las ecuaciones cuadráticas completas podemos notar que tenemos de la forma ax cuadrado más bx más c. Un ejemplo claro de esto sería cuando tenemos una ecuación de 3x al cuadrado más 2x más 1. En este caso vamos a reconocer los coeficientes numéricos que se tienen en esta, que están dados como a, b y c. Entonces a, b y c en este caso serían 3, que es el que acompaña a la variable al cuadrado, 2, que es el que acompaña a la variable a la 1, y 1, que es el número que no tiene variable. Sin importar que la ecuación se encuentre en desorden u organizada como es este caso, los valores siempre van a tener su acompañante. Por ejemplo, sabemos que a siempre va a acompañar a x al cuadrado, b siempre va a acompañar a x y c siempre va a ser el número que no tiene variable, sin importar su orden. Vamos a mirar otro ejemplo de una ecuación cuadrática completa. En este caso tenemos x al cuadrado más 7x igual a menos 10. Nos damos cuenta que está completa porque está la variable a la 1, la variable a la 2 y el término que no tiene variable. En este caso entonces podríamos obtener a, b y c. Lo primero para obtener a, b y c en este caso sería que organizáramos la ecuación. Recordemos que toda ecuación cuadrática siempre debe estar igualada a cero. Entonces en este caso tendríamos a x cuadrado más 7x y el 10 que estaba al otro lado de la igualdad lo pasamos al lado izquierdo con el signo contrario. Estaba menos 10, pasa a ser más 10. Al hacer esto entonces automáticamente aquí ya no quedarían elementos, por eso es que se vuelve igual a cero. Luego de este paso entonces ya podemos obtener a los coeficientes. Tendríamos a igual a 1 porque la variable x al cuadrado tiene un 1, un coeficiente que podríamos decir que es imaginario, pero que sabemos que como no tiene nada al lado izquierdo, ponemos automáticamente que es 1. La variable a la 1, que en este caso es b, está organizada como 7x, o sea que su coeficiente es 7. Y por último nos fijamos que el 10 no tiene variable, o sea que este pertenecería al coeficiente c. Muy bien, una vez ya tenemos reconocimiento como tal de los coeficientes y organizada nuestra ecuación, vamos a darle solución, pero ¿cómo se hace? En este caso las ecuaciones cuadráticas completas tienen muchísimas formas de solución y nos vamos a enfocar en una para poder solucionar este tipo de ecuaciones. Primero nos fijamos que x al cuadrado está sumado de 7x más 10 y esto está igualado a 0, lo que significa que es una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c, y esto es igual a 0. O sea que aquí podríamos utilizar casos de factorización para mirar si podemos aplicarlos y de esta forma solucionarlos. Uno de los casos de factorización nos indica que si podemos hallar dos números que al sumarlos me den el coeficiente que acompaña a la x a la 1, o sea en este caso 7, y que al multiplicarlos entre ellos dos me dé el coeficiente, en este caso el término independiente, que es 10, podríamos utilizar ese caso. Vamos a mirar. Analizando entonces así este tipo de propuesta, podríamos decir que sí los hay. Si por ejemplo factorizáramos 10 en sus productos, podríamos decir que 5 por 2 nos da 10. Y si analizamos 5 más 2 nos da 7. O sea que estos dos términos son los que vamos a utilizar, 5 y 2. Porque repetimos, 5 más 2 nos da 7, que es el coeficiente que acompaña a la variable a la 1. Y 5 por 2 nos da 10, que es el de el término independiente. Entonces, al hallar estos dos números, ahora lo que tenemos es que organizarlos de la siguiente manera. Entonces, para solucionar esta ecuación lo que hacemos es, si encontramos estos dos términos que al sumarse y a multiplicarse nos den los coeficientes que necesitamos, lo que vamos a hacer es abrir dos paréntesis. En cada uno de estos paréntesis van a ir las x a cada uno de ellos porque recordemos tenemos una x al cuadrado y la única forma de descomponer esta x en dos factores sería x por x. Una vez colocamos las x en las diferentes formas de productos, o sea, en cada paréntesis, lo que hacemos es mirar los signos. En este caso, como los dos signos son positivos, entonces vamos a acompañar a las x con dos positivos. Una vez colocamos estos dos signos, lo que hacemos ahora es acompañar de los dos números que obtuvimos. Recuerden que era 5 y 2. Listo, de esta manera, entonces,
estos dos productos serían la solución, por ahora, de esta función cuadrática. Y lo que vamos a hacer ahora es que recordemos que estos dos paréntesis tienen que ir igualados a cero. Pero ustedes se preguntarán, ¿es verdad que podemos factorizar este trinomio cuadrado en esto? Pues sí, si nosotros resolvemos por propiedad distributiva, en este caso nos daría que la multiplicación entre estos cuatro términos nos daría la ecuación que tenemos cuadrática. Vamos a hacerlo para salir de dudas. Entonces, para aplicar propiedad distributiva, tendríamos que el primer término se multiplicaría por los otros dos y el segundo término se multiplicaría por los otros dos. Entonces nos quedaría, para el primer término x nos daría x por x, x al cuadrado, y x por 2 nos daría 2x. Para el segundo término, que es 5, 5 por x, 5x, y 5 por 2, 10. Ahora, ¿qué nos restaría hacer? Sumar los términos semejantes. En este caso solo tenemos dos términos semejantes, que sería el 2x y el 5x, porque recordemos que la x al cuadrado no es término semejante de x, porque su exponente, que es diferente, en este caso 2 y en este caso 1, eso los hace tener una diferencia y no podemos sumarlas o restarlas. Y el 10, por no tener una x, por estar solita, pues tampoco podemos sumarlo. Listo, entonces al sumar los términos semejantes nos damos que 2x más 5x nos daría 7x, el x al cuadrado se conserva, el 10 se conserva, recordemos que esto va igual a 0, y como nos podemos dar cuenta, sí tenemos la misma ecuación cuadrática, por lo tanto estamos factorizando de manera correcta. Entonces ahora sí vamos a enfocarnos en acabar de solucionar la ecuación. Entonces el siguiente paso después de factorizar de manera correcta es que vamos a tomar los dos productos o los dos factores y los vamos a igualar a cero. Con esta forma vamos a conseguir dos ecuaciones de primer grado y simplemente vamos a despejar a x. Y en este caso tendríamos las dos soluciones a nuestra ecuación cuadrática. Entonces empezamos. El primer término sería x más 5, ese lo vamos a igualar a cero. Y el segundo término sería x más 2, que también lo vamos a igualar a cero. Nos quedaría de la siguiente manera. X más 5 igual a cero. Y como el 5 está positivo, pasaría al otro lado de la igualdad negativo. De esta forma tendríamos que nuestra primera solución sería x igual a menos 5. Listo, de esta manera entonces tendríamos nuestra primera solución como x1 igual a menos 5. O sea que si reemplazáramos este menos 5 por las x de nuestra ecuación cuadrática, se tendría que cumplir la igualdad de 0. Por último nos quedaría el otro factor, x más 2. Este x más 2 también lo debemos igualar a 0. Entonces de esta manera nos quedaría x más 2 igual a 0 y como este 2 está positivo pasaría al otro lado negativo y podríamos decir que esta es nuestra segunda solución. En este caso nos quedaría que x2 es igual a menos 2. Listo, y por último queda verificar si nuestras soluciones a esta ecuación cuadrática sí corresponden. Una manera de hacerlo es tomar nuestras dos soluciones, x1 igual a menos 5 y x2 igual a menos 2, y reemplazarlas en la ecuación cuadrática para que se cumpla la igualdad. Podemos hacerlo en la ecuación cuadrática inicial o podemos hacerlo en la ecuación cuadrática cuando ya la igualamos a cero. Como ustedes prefieran, va a dar totalmente igual. En este caso yo lo voy a hacer con la ecuación cuadrática inicial. Entonces sabemos que x al cuadrado se nos va a convertir en menos 5 al cuadrado y luego en menos 2 al cuadrado, que 7x se va a convertir en 7 factor de menos 5 y luego 7 factor de menos 2 y esto nos tiene que dar menos 10. Listo, entonces vamos a mirar. X al cuadrado se nos vuelve menos 5, o sea nos quedaría menos 5 al cuadrado. 7 por x sería 7 por menos 5, en este caso. Y por último esto nos tiene que dar 10, que es de la ecuación inicial. Menos 5 al cuadrado, tenemos que se aplicarían ley de signos, menos por menos más, y 5 al cuadrado, 25. Ahora volvemos a aplicar signos, más por menos menos, y 7 por 5, 35. Eso nos tiene que dar menos 10. Así que 25 positivos menos 35 nos daría menos 10. O sea, es como si tuviéramos 25 en nuestros bolsillos y debemos 35. Así que quedamos debiendo 10. Y como 10 es igual a 10, esto nos certifica que la primera solución de nuestra ecuación cuadrática está de manera correcta. Ahora vamos a comprobarlo con la segunda solución con menos 2.
Entonces nos quedaría como x al cuadrado, en este caso x es menos 2, nos daría menos 2 al cuadrado. 7 por x, que realmente es menos 2, nos quedaría 7 por menos 2. Y esto nos tiene que dar menos 10. Menos 2 al cuadrado aplicando ley de signos, menos por menos más, y 2 por 2, 4. Volvemos a aplicar signos, más por menos menos, y 7 por 2, 14. Esto nos tendría que dar 10, y efectivamente tenemos 4 positivo y debemos 14, o sea que quedamos debiendo 10, y 10 es igual a 10, o sea que nos certifica que nuestra ecuación cuadrática está correctamente solucionada. Vamos a mirar un caso un poco más complejo. En este caso tenemos x cuadrado menos un medio de x más un 16avo. Aquí son a, b y c. Pues en este caso sería a como 1, b como menos un medio y un 16avo como c. En este caso nos faltaría igualar la ecuación a 0. Listo, una vez tenemos igualada nuestra ecuación a 0, vamos a mirar si podemos solucionarlo por el caso de factorización. Tendríamos que encontrar dos números que en este caso, al multiplicarse entre ellos, nos den un 16avo y al sumarse entre ellos nos den menos un medio. Acá recordemos que es muy importante tener en cuenta los signos. Entonces recuerden que al sumarse entre ellos nos den menos un medio. O sea, estamos hablando de dos valores negativos. ¿Por qué? Porque al multiplicarse, recuerden que este número es el que nos tiene que salir como resultado de la multiplicación, y la única forma de que nos dé una suma negativa y una multiplicación positiva serían dos términos negativos. Listo, ya tenemos un buen indicio. Ahora vamos a mirar cuáles serían esos dos números. Entonces podríamos analizarlo por lo siguiente. Si notamos x al cuadrado y un 16avo tienen raíces exactas. X al cuadrado, su raíz cuadrada es x. Y en este caso, un 16avo, su raíz cuadrada sería un cuarto. Recordemos que la raíz cuadrada, para obtenerla de una fracción, es como si la tuviéramos de la siguiente manera. Raíz cuadrada de un 16avo, podemos distribuir la raíz. Tendríamos raíz de 1 sobre raíz de 16. Y en este caso, raíz de 1 nos daría 1, porque 1 por 1 es 1. Recordemos que la raíz es encontrar dos valores exactamente iguales que se multipliquen entre ellos y nos dé lo que está dentro de la raíz. Y en este caso tendríamos que raíz de 16 es 4, porque 4 por 4, 16. Muy bien, ahora que sabemos que en este caso, y solo en este caso, tenemos que la raíz cuadrada de x al cuadrado nos da exacta y la raíz de un 16avo nos da exacta, es un método que podemos también aplicar para poder encontrar estos dos términos. Ojo, no funciona en todas las ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación del ejemplo anterior, en este caso no funcionaría, pero en este caso sí, y lo vamos a aplicar. Entonces, ¿qué haríamos? Vamos a sacar la raíz de estos dos valores y vamos a multiplicarla por 2. ¿Con qué? Con el ánimo de que al multiplicarla por 2 nos tiene que dar el valor de la mitad. Estamos hablando del valor numérico como tal, de su magnitud, más no del menos un medio, sino su magnitud sería un medio, o sea, como si lo tuviéramos siempre en valor positivo o en valor absoluto. Muy bien, entonces vamos a obtener la raíz cuadrada de x al cuadrado y la raíz cuadrada de un 16avo. Raíz cuadrada de x al cuadrado, pues recordemos que acá podemos aplicar la propiedad exponencial que nos dice que si el índice de la raíz es igual al exponente, podemos cancelarlos. Listo, entonces en este caso al cancelarlos, pues simplemente nos quedaría la x. La raíz cuadrada de un 16avo, como lo vimos, nos dio un cuarto. Y a estos dos valores siempre los vamos a multiplicar por 2. Este por 2 es de la comprobación. O sea que siempre lo vamos a hacer en caso de que necesitemos certificar de que sí nos está quedando bien. Entonces, x por un cuarto por 2 nos daría 2x sobre 4. Porque recordemos que la multiplicación entre fracciones es de manera directa. O sea que en este caso nos quedaría 2 por 1, 2 por x, 2x. Y como son coeficientes del denominador que son imaginarios, pero que también sabemos que es igual a 1, o sea que nos quedaría que 1 por 4 por 1, pues nos daría 4. Si nos fijamos en esta fracción, podemos simplificar nuestros valores numéricos, podemos sacarle mitad. Entonces, en este caso, la mitad de 2 nos daría 1 y la mitad de 4 nos daría 2. Este valor numérico, un medio de x, es el mismo valor numérico, un medio de x.
sin importar que sean de signos contrarios, estamos hablando solo de la magnitud, que nos certifica que sí es posible aplicar el caso de factorización trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a aplicarlo. Listo, entonces a diferencia del ejemplo anterior, en este caso solo vamos a abrir un paréntesis. Una vez abierto este paréntesis, lo único que vamos a hacer es ubicar el valor que nos dieron de las raíces cuadradas. Recordemos que la raíz cuadrada de x al cuadrado y la raíz cuadrada de un 16avo. Acá vale la pena tener en cuenta que si vamos a aplicar este caso, solo se le pueden aplicar las raíces al término que acompaña a x al cuadrado y al término que es independiente. Nunca podemos sacarle raíz cuadrada al término que acompaña a la x a la 1, porque si lo hacemos no estaríamos aplicando bien el caso de factorización. Entonces en este caso solo podemos aplicárselos a los dos términos mencionados. Ahora, vamos a entonces colocar los resultados de las raíces cuadradas que ya realizamos anteriormente. Entonces, raíz de x al cuadrado x y raíz cuadrada de un 16avo sería un cuarto. Listo. Y en este caso, el signo que va a ir en la mitad de ellos dos va a ser el signo que acompaña al segundo término o al término que esté con la x a la 1, que en este caso es negativo. Y por último, lo vamos a acompañar de todo esto a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque recordemos que es una ecuación cuadrática y nos tienen que dar dos soluciones. Ahora bien, si ustedes se preguntan, ¿pero qué se hizo el 1 medio de x? Pues el 1 medio de x ya quedó inmerso acá. Si quisiéramos comprobar realmente si eso es verdad, entonces tendríamos que solucionar esta resta que está elevada al cuadrado, pero recordemos que como son términos diferentes no podemos hacerla sino más, sino tenemos que hacer uso de algo que se llama producto notable. Entonces vamos a comprobarlo por medio de ello. Listo, muy bien. Entonces recordemos que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de un 16 es un cuarto. Entonces el producto notable nos dice que cuando tenemos una suma o una resta de dos términos que no se pueden sumar o restar elevado a un exponente diferente de uno, debemos aplicar la fórmula cuando en este caso es 2. Entonces para la fórmula de un exponente de 2 sería el primer término al cuadrado menos 2, este menos viene porque acá tenemos un menos 2 por el primer término que en este caso es x, por el segundo término que es un cuarto, más el segundo término, en este caso que es un cuarto, elevado al cuadrado. Y simplemente lo que vamos a hacer ahora es resolver toda esta ecuación para ver si realmente nos da la misma ecuación que tenemos inicialmente. Listo, entonces vamos a resolverla. Nos quedaría que x al cuadrado 2 por x por 1, recordemos que eso es una multiplicación de fracciones que ya lo explicamos anteriormente, nos daría 2x y 4 por 1, que son los denominadores imaginarios que tendríamos entre el término de 2 y de x, nos daría el 4. Más 16 porque 1 elevado al cuadrado, 1 y 4 elevado al cuadrado, 16. Acá nos damos cuenta que el 2x sobre 4 lo podemos simplificar por 2, entonces mitad de 2, 1 y mitad de 4, un medio de x. En este caso entonces nos quedaría que el resultado sería x al cuadrado menos un medio de x más un 16avo, que es igual a nuestra ecuación. Entonces en este caso podemos decir que el 1 medio de x ya quedó adentro de nuestro término. Una vez certificamos esto, entonces pasamos ya con el último paso de la solución. Listo, por último, entonces acá tendríamos que nuestra aplicación de factorización de trinomio cuadrado perfecto nos quedó igual a x menos un cuarto elevado al cuadrado. Recordemos que esto debería ir igualado a cero. Una vez lo igualamos a cero, entonces nos damos cuenta que al tener estos dos términos elevados al cuadrado, quiere decir que es la multiplicación de ellos dos, ¿cierto? O sea, de x menos un cuarto por x menos un cuarto. En este caso nos quedaría x menos un cuarto por x menos un cuarto. Eso quiere decir nuestro cuadrado. Y esto sería igualado a cero. Recordemos que, como en el ejemplo anterior, tendríamos que tomar cada ecuación como si fuera de primer grado e igualarla a cero. Pero como las dos son totalmente iguales, así que bastaría solo con tomar una de ellas dos e igualarla a cero para poderla solucionar. Entonces nos quedaría x menos un cuarto es igual a cero. Y como este menos un cuarto está negativo, pasaría al otro lado positivo. En este caso nos quedaría que x es igual a un cuarto. Y esta sería la solución para nuestra ecuación cuadrática completa por medio de factorización
o sea, en el caso del trinomio cuadrado perfecto.